Oye, yo en primer lugar quiero saludarlos a todos, agradecerles que estén aquí y especialmente agradecerles de que me hubieran invitado. Me sentí muy honrado cuando Paola me escribió y yo rápidamente, como en todas las cosas cuando llaman a Mater, no hay mucho que darle vuelta, hay que decir al tiro que sí nomás. Después veremos cómo se arregla y se estiva la carga, porque en eso estamos, Mater, aquí estoy, ese es nuestra gran disposición, aquí estoy para colaborarte, para ayudarte en esta enorme tarea y urgente tarea que tú tienes para el mundo. Y por eso estamos aquí y estamos contentos y felices y sobre todo muy agradecidos, o por lo menos yo, y yo creo que todos ustedes, muy agradecidos de haber encontrado a Schoenstatt. Y que quizás Schoenstatt nos haya encontrado a nosotros, porque yo creo que la Mater nos encontró y ella nos llamó. Y eso ha sido, por lo menos en mi historia personal, un regalo enorme, no solo un regalo familiar, también y particularmente un regalo laboral, un concepto absolutamente nuevo. Yo no me imagino mis 40 años de ejecutivo eh, que siempre han estado marcados por Schoenstatt sin Schoenstatt. Creo que habrían sido muy distintos. No me imagino tampoco mi matrimonio sin Schoenstatt, digamos. Creo que habría sido muy distinto. De hecho, nosotros nos conocimos de lolos y pololeamos estando en Schoenstatt y hemos estado los dos siempre en Schoenstatt, ha sido como un gran regalo. Así que primero eso es como lo que me trae hacia ustedes, mucha gratitud hacia Schoenstatt, mucha gratitud hacia cada uno de ustedes de que quieran estar aquí, que quieran conocer más a la Mater, querer más a la Mater, enamorarse más de Schoenstatt. Creo que uno tiene que, yo creo que esa es la gracia de Schoenstatt, que toca nuestra pasión, porque toca nuestra esencia, y por eso nos enamora. Y cuando nos enamora hacemos todas estas cosas, todas estas locuras que son tan buenas locuras, digamos, como todas las locuras del amor. Hablábamos con Antonio hace un rato, como él contaba también de sus locuras del amor y todo su tiempo de encontrarse con su mujer y cómo de alguna manera todo eso coincide también con todo el tiempo que Schoenstatt está en Costa Rica, digamos. Entonces él me contaba, 22 años Schoenstatt en Costa Rica, 22 años nosotros con mi mujer desde que nos encontramos. Entonces, todas estas como coincidencias que son las diosidencias, como decimos nosotros, el actuar de Dios. Así que, sin más, y para entrar a nuestro tema, quisiera compartirles una pequeña presentación que preparé para esto. Espero que funcione. Y quizás lo primero que hay que hacer es saludar al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y pedirle a la Mater, en tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero confiando como un niño, Madre admirable, en ti y en tu Hijo, creo y confío ciegamente. Amén. Y en ese espíritu nos juntamos en torno a la Mater, en este espíritu con esta pregunta loca, que cuando me la hicieron, yo me pregunté si es que la pregunta era un poco loca, digamos, ¿ser ético es rentable? Puse a pensar yo, ¿qué pregunta más rara? ¿Es rentable ser ético? Y después de pensar no mucho, no escribir mucho, llegué a una primera conclusión. En mi experiencia, sí, ser ético es muy rentable. Conversábamos hace un rato sobre, por ejemplo, en el tema este de la ética, el poder que uno tiene cuando es capaz de no entrar al mundo de las coimas. Y entonces sí tiene una posición ética que es de un poder, de una rentabilidad inmensa. Claro, hay que posponer la coima porque la coima es como cortoplacista y el que se niega a la coima no la tiene, pero tiene una ganancia que es mucho mayor que eso. La segunda respuesta que yo me di, si es que ser ético es rentable, es que sí, es muy moderno además y revolucionario, y es lo que yo voy a tratar de mostrarle, de que esto lo ético, que a uno le puede sonar como muy antiguo, muy añejo, no es antiguo ni añejo, sino que muy por el contrario, es muy moderno. Es lo que hoy día está en la punta de la ola, es lo que estamos viviendo más allá del COVID, el gran cambio de era que nosotros estamos viviendo y que nuestro padre anunció, es muy moderno y es muy revolucionario. Y la tercera respuesta que yo ahí, sí, no solo eso, sino que ser ético es el meollo de Schoenstatt. Y eso es lo que yo quiero que compartamos hoy día.
yo vengo aquí como un hermano, porque son hermanos todos los que pertenecen a una familia que tiene una madre y un padre común. En nuestro caso, la madre y nuestro padre. Pero estamos desafiados a algo mucho más grande que eso, que es la fraternidad, que con tanta hermosura nos describe el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, y que ser fraterno exige una decisión, la decisión de ser fraterno. Y eso es una decisión bien moderna que tiene que ver con pasar de ser competitivo a ser colaborativo, que también exige una decisión. Nosotros queremos aquí hoy día, en esta tarde, conversar del mayor y el mejor tema de Schoenstatt. Esto está en el meollo, la ética y la moral. Y cuando nosotros en Schoenstatt hablamos de ética, queremos decir que la ética schoenstattiana es una ética moderna primero, porque el padre en todo es moderno, es una ética pragmática, no dogmática, que viene de la práctica, es una ética revolucionaria, revolucionaria porque Schoenstatt entero es revolucionario desde el principio hasta el fin, y que se integra orgánicamente y sorprendentemente con la moral schoenstattiana y que juntos son dinamita. Dos conceptos entonces, ética y moral. Dos cosas distintas para Schoenstatt, la ética y la moral, dos cosas que se potencian, se combinan y son dinamita. Vamos a tratar de adentrarnos en esto. Ética es una palabra que viene de ethos. Ethos es la esencia. Y nosotros en Schoenstatt solemos usar la expresión el orden de ser de alguien, el ethos de alguien, su ideal personal, la razón de su ser, el para qué vino al mundo. Esto es el ethos. Y nosotros decimos en Schoenstatt que el orden de ser determina el orden de actuar, que es la manera de morar, de estar. Eso es la moral. La moral son las buenas costumbres que hacen que los hombres sean mejores hombres, mejores personas. Y la ética es el llamado a que nosotros seamos nosotros mismos. Entonces, hoy día en esta época en que estamos tan sorprendidos con el tema de los abusos y los problemas mundiales, no solo de la iglesia, sino que de toda la política, de todas las instituciones, y que han sido masivamente acusados de los abusos. ¿Qué pueden ser las coimas? Una manera de abuso. Y entonces la pregunta de los abusos, ¿son faltas éticas? Los acosos, ¿son faltas morales? Aquí una foto de que el abuso, cuando hablamos del abuso, el abuso en la descripción psicológica es una máquina como una araña que extiende una tela de araña para finalmente hacer creer al abusado que él es el culpable de lo que le pasa. Tan terrible como eso. Eso es el abuso. El abuso sexual, de hecho, lo arma así el abusador. Y en eso lo deja involucrado al pobre abusado que está como atrapado y no sabe cómo salir. Ya. Entonces, lo primero que estaba diciendo yo es que yo vengo como hermano y que esto nos desafía con Fratelli Tutti. Eso lo escucharon, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Y que queremos conversar de la ética y la moral, y que la ética schoenstattiana es una ética moderna y pragmática, revolucionaria, que se integra orgánicamente y sorprendentemente con la moral schoenstattiana, y que juntos son dinamita. Decía yo que la ética viene de la palabra ethos, que es la esencia de algo o el orden de ser de alguien, de algo. Y que eso determina el orden de actuar, y esta frase de que el orden de ser determina el orden de actuar, en el fondo relaciona la ética con la moral, porque el actuar es la moral, es la manera en que nosotros moramos, la manera en que nosotros nos hacemos más humanos, más personas. Estaba hablando yo de los abusos, esto lo escuchamos, ¿no es cierto? Pero no lo vimos. Sí. Y entonces estaba explicando yo de que este pobre niño que está ahí y que está atrapado por su abusador que está atrás, lo tienen convencido que él es el culpable. Y en esta época del abuso se han establecido o clarificado de que hay como 4 tipos de abuso. Abuso físico, el Papa cita al principio de Fratelli Tutti extensamente el problema del abuso físico, del abuso de la esclavitud, y bueno, el abuso sexual también. A veces es como más escandaloso el abuso sexual, pero la esclavitud es mucho más escandaloso que eso, y muchas otras cosas como son, por ejemplo, la prostitución de niñitas, etcétera, también son abusos físicos.
otra dimensión del abuso de poder. El abuso de poder es cuando yo tengo un determinado poder y en el ejercicio de mi poder obligo al otro bajo amenaza que si no hace lo que yo quiero, le va a costar caro. Muchas veces en las situaciones de las coimas que comentábamos delante pasa esto. El abuso de posición es que yo, dado la posición que tengo, la autoridad, digámoslo así, que yo tengo, se me pasa un poquito el límite y voy un poquito más allá y abuso de la posición. Todas estas son faltas éticas. Y el abuso de conciencia es cuando yo engaño al otro, lo hago creer algo que es falso, lo convenzo de algo que es incorrecto, que es inmoral, que no es ético. Entonces, cuando estamos hablando de este tema hoy día aquí, estamos hablando de algo que está presente, pero así transversalmente en todo el mundo de manera sorprendente. Y aquí tenemos la otra situación, que es el acoso, que es la otra dimensión, y los acosos son faltas morales, ¿no es cierto? Existe el acoso sexual, el acoso laboral, que en todas las sociedades y en todas partes cada vez se condena con mayor fuerza. Va avanzando, ¿no es cierto? Sí. La presentación. Ya. Entonces, hecha esta introducción al tema que ustedes me han invitado, yo quisiera colocar esta palabra en primer lugar, porque es la palabra más importante de todas: gracias. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a dar gracias. No solo a dar gracias porque hoy día nos pudimos encontrar, no solo a dar gracias porque a mí me invitaron, no solo a dar gracias por todo lo que nos ha regalado la Mater. Porque cuando nosotros damos gracias, una de las cosas muy importantes que hacemos es que internalizamos en nosotros ese logro. Nos damos cuenta de eso por lo que queremos agradecer, y con eso lo que nosotros hacemos es aumentar nuestra autoestima, porque incorporamos a nuestra autoestima ese hecho ganado, eso cosa que aprendimos. Y con todos los aprendizajes que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros vamos haciendo. Por eso yo tengo que decir que agradecer despierta el corazón, ilumina la razón y pone en movimiento la buena voluntad. Qué fantástica la frase, ¿eh? Agradecer despierta el corazón. Cierto, si cuando uno se da cuenta que alguien tiene que decirle gracias, le despierta el corazón. Se le ocurren 1000 ideas, ilumina la razón. Se pone creativo, se pone activo, se pone apostólico y pone en movimiento la buena voluntad. Y la otra dimensión, además de agradecer, es ahondar. Ahondar pone foco en lo colaborativo, algo que hoy día está emergiendo, pero que todavía es minoritario. Pone foco en lo importante y lo trascendente. Por eso siempre yo digo que entre agradecer y ahondar es como un sándwich. Tiene dos lados un pan de agradecer, un jamón de ahondar y otro pan de agradecer. Si nosotros no ponemos este jamón entre dos panes, entre dos gratitudes, como que nos quedamos enredados en puras ideas. Pero cuando bajamos a la vida, entonces sí que las cosas empiezan como a adquirir otro tono. Por eso queremos nosotros agradecer y ahondar. Decimos en Schoenstatt del ideal personal, que es la ética con nosotros mismos. Queremos crecer para ser más nosotros mismos, y ese es el llamado de nuestra naturaleza, la razón, el hálito que Dios puso en nosotros al crearnos, y que su coherencia encierra el encuentro con nosotros mismos y con Dios. Qué fantástico esto del encuentro con nosotros mismos y el amor a nosotros mismos. Acabo de terminar de leer un libro que ustedes deben conocer del padre Kentenich, que se llama Que surja el hombre nuevo. Ahí el padre describe ampliamente cuál es la importancia del valor del hogar. Y dice que la importancia del valor del hogar, entre otras cosas, depende del amor a uno mismo. Que allí es donde uno se encuentra con uno mismo. Y que en ese encontrarse con uno mismo sea este misterio de lo que Jesús nos mandó: amar a los demás como a uno mismo. O sea que si no me amo nada, no puedo amar nada. Qué interesante esto de que el amor a los demás depende del amor que yo me tenga a mí mismo. Así nosotros tenemos la oportunidad de colaborarle a la Mater y a nuestro Padre, regalándole amorosamente la cotidianidad de lo que hacemos y dándole sentido y contenido a todo lo que hacemos. Esto es lo que nosotros llamamos el capital de gracia. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esto de la ética, si ser ético, yo tendría que decir, ser ético es ser schoenstattiano, nada más, nada menos. El hombre nuevo, en la nueva comunidad, es la invitación a la que hemos sido convocados aquí y ahora.
no solo ser un hombre ético, sino que estar en una comunidad que sea muy moral. ¿Ya? Y que eso es lo que va a producir justamente la riqueza de todo esto. La ética nosotros no la entendemos como algo abstracto o dogmático, sino que como vida que se desarrolla en la medida que la comunidad va animando a esa persona, la va empoderando. Esas buenas costumbres domésticas del día a día que lo despiertan porque lo saludan, porque lo llaman por su nombre, porque lo quieren, porque lo consideran, porque lo respetan, porque le tienen en cuenta sus derechos humanos, porque en realidad lo aman, lo conmueven y lo favorecen en su pasión, haciéndolo crecer. O sea, todo esto lo que hace es que despierte en nosotros nuestra pasión, que es nuestro ideal personal, y esto de la pasión es algo muy, muy fantástico. Cuando quieren me interrumpen, ¿ah? Gracias. Y aquí tenemos a la Mater llorando, la Virgen Dolorosa, porque ella, siguiendo la manera de hacer las cosas de Dios, tomó una decisión muy difícil, porque ella misma decidió no hacer nada sin nosotros, y por eso nos suplica que le ayudemos, que nosotros traigamos esperanza, amor, y que nosotros colaboremos, porque ella decidió no hacer nada sin nosotros. Entonces ella de alguna manera nos necesita. Este es el gran mensaje que nos trajo el Padre. La Mater nos necesita. Nosotros somos muy importantes para ellos. Y por eso nuestra tarea como líderes es siempre hacer que cada uno florezca feliz en su vida personal, dándole trabajo y protegiendo al más débil. Y aquí yo les quiero recapitular mi experiencia personal. Yo escribí esto, el que le interese se lo puedo mandar con mucho gusto, que se llama justamente El líder sentatiano. Y fue una reflexión que yo hice después de cuando terminé mis trabajos formales. Yo quise hacer una reflexión si es que acaso la economía y las circunstancias del mundo y el mercado y todo me habían atrapado y yo había sido una víctima de aquello. Y es muy interesante porque me metí a estudiar lo que era Schoenstatt y me metí a buscar esto. Y descubrí que la Mater nos cuida y la Mater nos lleva, y que nosotros somos mucho más sentatianos de lo que creemos, y que es muy extraordinario y muy rentable esto es ser ético. ¿Sí? Así que cuando ustedes me invitaron a hablar de esto, yo no puedo dejar de recoger eso, y cuando me fui a estudiar qué es lo que decía el Padre que era ser líder, decía dos cosas. La primera que decía, mire, el líder tiene que cuidar que cada uno de sus colaboradores sea el mismo y florezca. Tiene que buscarlo y acomodarlo y correrlo al trabajo que mejor hace, donde más se aplica su pasión, donde está más su ideal personal, donde más florece. Y por otro lado, tiene que crear el ambiente para proteger al más débil, de tal manera que ninguno no pueda florecer, porque los otros, en su afán de competir, lo coartan. Entonces, esas dos tareas del líder, proteger al más débil, que es como un rol paternal, un rol protector, y en la otra dimensión, cuidar para que todos puedan crecer y florecer. Y yo creo que esto sí que es ser ético. O sea, el que haga estas dos cosas, en mi experiencia, es profundamente ético. En términos estrictamente kantenianos, el Padre describe el líder sentatiano como aquel que tiene tres características que siempre las aplica. La primera es que decide libremente y con Dios en el silencio de su conciencia. Eso quiere decir de que no es hombre masa, que es una persona que se hace opinión de las cosas porque quiere tomar posición de las cosas, y que no anda repitiendo lo que otros dicen, sino que anda diciendo lo que él de verdad, su conciencia le dice y le dicta. Por eso decide libremente con Dios, pero en el silencio de su conciencia, no en la influencia del medio ambiente. Segunda característica, busca siempre colaboradores, siempre busca cómo hacer las cosas con otros, es colaborativo por esencia el líder. Y la tercera característica en el pensamiento kanteniano es que ese siempre busca el sí de la autoridad, sin por eso andar pidiendo permiso, pero busca el sí de la autoridad porque tiene la convicción de que de una manera u otra, en toda autoridad, hasta en la más nefasta, hay presencia de Dios. Y que por lo tanto, el sí de la autoridad es una confirmación de Dios, que es lo que nosotros llamamos la resultante creadora.
Y por eso es que yo creo que precisamente hoy, cuando hay caos, no solo por el COVID, sino que porque hay caos económico mundial, porque hay caos en el cambio que estamos viviendo, que es gigante, lo que nosotros tenemos que hacer es atrevernos a conversar, porque tenemos que atrevernos a aumentar la mirada. Esto no es algo que sea ajeno al tiempo moderno. Quien conoce el tiempo moderno sabe que todos los esquemas del ganar-ganar, por ejemplo, que es una figura después de los años 90, viene de esto de ser colaborativo, eso del ganar-ganar. El ganar-ganar es justamente, o sea, cuando Covey resume estas 7 hábitos, dice, número 1, ser proactivo y no reactivo. Éramos muy reactivos, yo aprendí a ser reactivo y mientras más rápido mejor. No, hay que ser proactivo. Segundo, haga foco, porque si usted no hace foco, vaga y se pierde en el todo y en la nada. Así que haga foco, concéntrese. Priorice, o sea, de los focos que haga, elija alguno. Y tercero, busque una dimensión de ganar-ganar. Y esto ya rompió todos los esquemas, rompió los paradigmas, porque dijo, no hay un queque que repartir. Cuando yo sumo tu mirada con mi mirada, el queque se agranda. Y por lo tanto, al agrandarse el queque, yo incluso disminuyendo mi participación, pasando del 50%, que era el mejor de los escenarios, al 49%, puedo tener más que lo que tenía antes. Eso es el ganar-ganar. Todos ganan. Entonces, quisiera colocar, y para ir redondeando un poco y abrir la discusión, quisiera colocar en primer lugar esta potencia de la pasión que tenemos todos nosotros, este arder, y yo creo que estamos muy apasionados y eso es fantástico, y yo creo que la pasión es reconfortante, curiosamente no cansa, uno se llena de energía, uno va y mira a alguien apasionado que hace algo y dice, oye, pero ¿cómo tú has gastado una cantidad de joules, que es una medida de energía, extraordinario, tendrías que estar agotado, estoy lleno de energía. ¿Y por qué estoy lleno de energía? Porque estoy haciendo lo que me gusta. Eso es la pasión, es seguir su voz. En palabras del mismo Covey, escribe otro libro, después de escribir el libro Los 7 hábitos de la gente altamente colaborativa, escribe uno que se llama El 8º hábito, seguir su voz, la vocación, la pasión. Por lo tanto, les uno a esto para decirles, no estamos hablando de cosas del año 1914, que ya están formuladas ahí por el padre Kentenich en la fundación de Shenton. Estoy hablando de cosas de 1980 y algo, 1990 y principios del 2000. Recién, ahora, en el horno, saliendo. Es un signo confirmante que se está en lo propio. Esto también es extraordinariamente shentatiano. Cuando en Shenton hablamos de la resultante creadora, estamos hablando de los signos confirmantes, de la confirmación que Dios pasó conmigo por esa puerta que Él abrió, por esa rendija, en palabras del Padre, que Él mostraba, por esa intuición que Él colocaba. Y el segundo gran eje es la colaboración, que es contrario a la competición. La colaboración es la base de la sinergia y del ganar-ganar. Y en Schoenstatt la colaboración es una palabra que está usada desde los principios de Schoenstatt. Porque desde el punto de vista moderno, la colaboración no solo necesita que uno participe de algo, sino que dé un paso más allá que eso, que es involucrarse en algo, que es algo bastante distinto a solo participar. No solo participar, involucrarse, sino que colaborar, que es algo más allá que involucrarse, porque involucrarse es depender de eso, pero colaborar es hacer que eso crezca. Y eso siempre existe la decisión de colaborar. Ahora lo vamos a llevar a la palabra shentatiana. Primero, seguir a Cristo, acompañar a Cristo, colaborarle a Cristo. Cuando el Padre escribe quién es la Virgen es la compañera y colaboradora preferente de Cristo en la obra de redención del mundo. Y esta es nuestra tarea en Schoenstatt. Nosotros hemos venido a esta revolución ética y moral que es la construcción de un mundo nuevo. Y la queremos hacer desde otra gran novedad que tiene Schoenstatt y que sí se despierta en este tiempo, después de este famoso libro de la inteligencia emocional, que viene a colocar el tema de los afectos, pero el padre Kentenich ya el 31 de mayo, ya todo su destierro hacia Milwaukee, ya todo eso tuvo que ver con este problema de los afectos, porque para él era lo esencial. Si nosotros omitimos los afectos y nos quedamos solamente en la cabeza, no llegamos a ni una parte. El padre es un hombre que siempre le está hablando al corazón. Y lo hace con razón, porque hoy día ya se sabe, con de ciencia cierta,
que nosotros en general aprendemos un 50% de lo que aprendemos, lo aprendemos haciendo. Por ejemplo, a caminar hacemos 3 millones de intentos hasta que vamos descubriendo las posiciones de equilibrio y aprendemos a caminar. Bueno, a comer lo mismo, incluso a hablar. La acción es algo muy importante. Nosotros aprendemos tratando de hacerlo y logrando hacerlo. Un 30% de lo que aprendemos, lo aprendemos imitando, a través de los afectos. Esta persona la quiero, esta persona me gusta, esta persona me parece bien cómo le resulta y cómo lo ven los demás, lo quiero imitar. Eso es todo afectivo. Y solo un 20% por la razón. Y nosotros que le ponemos tanto empeño a que si el pensamiento es coherente, es razonable, es un buen raciocinio, entonces es poderoso. No. Si el mensaje toca el corazón, entonces es poderoso. Si el mensaje enamora, entonces es poderoso. Si el mensaje involucra y toca la acción, entonces sí que estamos bien. Por eso los que saben organizar actividades reparten entre hartos, tú llevas las velas, tú lees, tú haces esto otro, al final llenan la cuestión con pura tarea, pero no importa, llegaron todos. La acción se hace desde los reflejos, desde los instintos y las emociones, que son esas 6 las principales, y la imitación se hace desde los afectos. Las emociones y los instintos son estructuras básicas nuestras de extraordinaria importancia, según el padre, muy esenciales. ¿Ya? Los instintos, ustedes saben que son 2 en general en todos los animales, el instinto de sobrevivencia y el instinto sexual. Ambos instintos los humanos los modificamos. El de sobrevivencia, según Maturana, que es un agnóstico, lo reemplazamos por el amor. Y él dice, los bípedos se hicieron humanos cuando se hicieron amorosos. El segundo instinto, el instinto sexual, que en el caso de los demás animales es exclusivamente reproductivo. Cuando los animales entran en celo, pierden control de todo. Nosotros no tenemos ese instinto sexual. Nuestro instinto sexual es precisamente para comunicarnos el amor. También lo modificamos, los 2 instintos. Y las 6 emociones principales, que son la ira, el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa y el asco, son las cosas que de manera biológica funcionan con nosotros. Todo esto funciona con una serie de mecanismos biológicos que producen productos en nuestro organismo, adrenalina y muchas otras cosas, que hacen que nuestro sistema muscular, celular, etcétera, se active de distintas maneras. Y en un nivel superior a estos 2, de los instintos y de las emociones, están los afectos, que para el padre eran muy importantes. Sobre los afectos están las intuiciones. Las intuiciones son unos automatismos que nosotros tenemos y que nos permiten que solo pensemos el 5% de lo que hacemos y el 95% de lo que hacemos sean automatismos. Están todos en ese campo de las intuiciones. Después, sobre la intuición está la voluntad, y sobre la voluntad la razón, que solo la tenemos nosotros los humanos, y la tenemos en una parte del cerebro que se llama el neocórtex, porque esto de las emociones está radicado en un cerebro intermedio que nosotros tenemos, que se llama el cerebro límbico. Entonces el entendimiento se hace de los raciocinios y las lógicas. No sé si me entienden, no sé si soy claro en esto de tratar de explicarle, mire, esto de cómo funcionan nuestros reflejos y nuestras emociones involucra el 50% de lo que aprendemos. Esto de la imitación, que tiene que ver con los afectos, y cómo son los afectos, que los afectos, entre paréntesis, a diferencia de las emociones que son pasajeras, son emociones que nosotros por la voluntad decidimos hacerlas estables. Y yo decido querer a alguien, pero porque tengo una emoción de alegría con ese alguien. ¿Ya? O sea, hay una intervención de la voluntad, pero sobre las emociones que las hacemos permanentes. Entonces, estos 3 campos son muy importantes en el tiempo moderno y son muy importantes en esto de la ética y la moral. No sé si alguno de ustedes conoció al padre Humberto Banter. Yo lo conocí. Esta frase es de él, y siempre nos la decía, nosotros no teníamos la suerte de estar muy cerca de él, y él nos ayudó muchísimo. Decía, el hombre nuevo sabe lo que quiere. O sea, es libre. Sí, no se hace influir por los demás. Él sabe lo que quiere y esto es mucho trabajo. Hay que buscar lo que uno quiere, qué diablo es lo que yo quiero, pero positivamente, qué es lo que es coherente conmigo, con mi ser, con mi ideal personal.
pero él le agregaba y decía, pero esto no sirve de nada si es que él no es capaz de querer lo que sabe. Tiene que buscar quién soy y tiene que estar contento de tener eso, de saber eso. Y después decía él, y el hombre libre hace lo que quiere. Pero el único parámetro es que tiene que ser capaz de querer lo que hizo. Porque si él hace algo, mata a alguien, y después lo mira y dice, no, yo no estoy dispuesto a querer esto. Entonces estuvo mal. Si él hace algo, le da un beso a un niño, mira la sonrisa del niño, quiere lo que hace. Entonces esta coherencia, esta doble coherencia, a mí me parece muy importante. Y yo traigo este tema porque quiero terminar mi charla con el tema de la doctrina social, a propósito de que ustedes mismos la citaron, pero más que la doctrina social de la Iglesia, que es muy fantástica y interesante, y fascinante, con Juan Pablo II en particular, pero la doctrina social del padre Kentenich es muy novedosa. Hizo un muy buen resumen el padre Patricio Múger aquí en Chile. También tengo unos apuntes, el que le interesa también se los puedo hacer llegar. Y él explicó en su tesis de que, desde el punto de vista del padre, su doctrina social tiene al centro la dignidad del hombre como hijo de Dios, sacerdote, profeta y rey. Cosa que nosotros hemos escuchado 1000 veces y la sabemos de memoria, pero no captamos que esto es del padre, creemos que esto es en general de la iglesia, no, esto es del padre. Y el padre dice de que esta dignidad del hombre precisamente se expresa por su capacidad, su libertad, de su capacidad de libre adhesión. Porque eso es la fuerza de él, que él decide, elige dónde quiere adherirse, a qué quiere adherirse, y es consecuente con eso. ¿No? Entonces, el hombre libre es aquel que es capaz de decidir y ser consecuente con su decisión. Después, al centro, también en esta dignidad del hombre, la autonomía del hombre, o sea, yo no tengo autonomía, no soy independiente es que tengo todos los vínculos cortados, sino que soy autónomo y estoy relacionado con todos los demás. Y también el tema de la propiedad privada, que es un tema muy transversal dentro de la historia de la Iglesia, pero que en particular en Schoenstatt el padre lo coloca como un elemento esencial, pero en la mirada de la práctica de la solidaridad. Quien no tiene propiedad privada no puede practicar la solidaridad. Quien no practica la solidaridad no puede querer a los otros afectivamente desde las cosas. Y el tercer elemento que ustedes también lo citaron dentro de la introducción que aquí hicieron es la cosa del trabajo. Y en esto el padre lo que propone es un nuevo ethos del trabajo, algo bien revolucionario que ya está en el libro de la santidad de la vida diaria, que es el primer libro de Schoenstatt que se escribe. Lo escribe una hermana, después de unas charlas que el padre dictó en los principios de Schoenstatt, y ahí justamente el padre lo que va a mostrar y va a explicar es cómo nosotros en el trabajo somos colaboradores de Dios en su obra de creación y redención del mundo. Y por eso el trabajo a nosotros nos dignifica. Segundo, que vivimos en polaridades y que no vivimos en los polos, sino que en medio de las polaridades. O sea, por eso es que cuando uno lee las charlas de Montague del padre Hernán Alessandri, precisamente sobre si debiéramos ser marxistas o capitalistas, el padre Hernán Alessandri dice, nosotros queremos lo mejor del capitalismo y lo mejor del socialismo, no somos ni capitalistas ni socialistas y no aceptamos de que venga alguien y nos diga, no, este es un fardo cerrado, usted lo compra entero o no. No, nosotros no nos sirve eso. Nosotros queremos comprar todas las cosas buenas del capitalismo, todas las cosas buenas del socialismo. Y la propiedad privada y la solidaridad tampoco, para nosotros no es absoluto la propiedad privada como una cosa de que es todo o nada, o la solidaridad, que al final es comunitarismo, que nada... No, nosotros las cosas no son blancas y negras, sino que tampoco son matices de grises, sino que son todos los colores que están entre el blanco y el negro. Esta es la visión del padre de su doctrina social. La búsqueda de la verdad como una fuerza motriz tremenda en el hombre para hacer justicia. Nosotros somos buscadores de la verdad. Y eso viene de adentro de nosotros y buscamos hacer justicia. La fuente de la ira es la injusticia. Nosotros nos pone como emoción, despierta en nosotros ira, cualquier injusticia. Y nosotros buscamos la verdad y hacemos la justicia y lo queremos hacer con amor, para el amor y por amor. En el cuarto punto, la cuarta tesis, es que nosotros vivimos y la vida surge en una tensión creadora como fuente de la vida. Y la quinta, un nuevo ethos colaborativo del trabajo y de la familia. Y aquí saludamos al padre para recordar que nosotros venimos en Schoenstatt, como él lo dijo, a la renovación
religiosa y moral del mundo. ¿Qué quiere decir la renovación religiosa? Una manera totalmente nueva y revolucionaria de creer. Ya no creemos porque nuestra abuelita creyó y porque entre creer y no creer, mejor creer. No, nosotros creemos porque hemos aprendido con el Padre y por el Padre a descubrir a Dios en nuestra vida. Y descubriendo el paso de Dios y el estar de Dios con nosotros, creemos porque vemos que Dios tiene una acción concreta en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro actuar. Y eso es lo que a nosotros, de manera hiper pragmática, cero dogmática, nos invita a una renovación religiosa y una renovación moral del mundo, nuevas costumbres que hagan que el hombre tenga una relación sana con las cosas, con Dios, entre ellos, consigo mismo. Una nueva ética, formas pedagógicas para encontrar y ver el sentido de las personas y de la cosa, una nueva moral, nuevas formas y nuevas costumbres. Eso es lo que yo les quería contar. Y ahora no hablo más porque ya